Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Señor, gracias por permitirnos participar en este culto de adoración a tu nombre. Que tu palabra sea glorificada en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les saludo cordialmente en el nombre del Señor a cada uno de ustedes, mis hermanos. Estoy muy contento de participar en este día sábado, una fiesta espiritual. Sobre todo que hoy cumplimos 7 añitos, ¿no? Como iglesia. Ojalá y así que hay gozo y gratitud en el corazón. Y como hemos cantado, que el Señor nos dé luz, ardiente fe y valor para seguir adelante en sus caminos, perseverando. Vamos a buscar en Juan 9:35. Juan 9:35. Dice así: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, no, ese no es el texto. Sí, ¿Sí? ¿Es él? ese. Juan 9:35. No, es 4:35, el que habíamos leído. 4:35. 4:35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En este texto, el Señor dice, bueno, la gente está preocupada de la alimentación, ¿cierto? Todavía faltan 4 meses para la siega. Ojalá la siega ya estuviera ya, ¿no? Pero aquí él hace una relación. Dice, los campos están listos para la siega, aludiendo a la cosecha espiritual. El Señor había llamado a los seres humanos a ser pescadores de hombres. Entonces, este texto nos muestra la urgencia de la misión. Siempre decimos que el Señor quiere que nosotros utilicemos los dones que nos ha dado, dones y talentos. Pero tenemos que tomar conciencia de que la misión, que es proclamar el Evangelio, no es un don ni un talento, es una orden, ¿cierto? Un mandato. Es decir, que todos podemos predicar. Y más que una orden y un mandato, es una necesidad. Porque el Señor podría mandar ángeles para que proclamaran el Evangelio y se terminaría la obra enseguida. Pero Él quiere que los seres humanos participemos de la obra que Él hizo, para que podamos, el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Hay una pregunta que una vez yo vi en un folleto que decía, ¿tiene Dios algo para mí? Y si uno se pone a pensar, Dios tiene muchas cosas para darnos, muchas bendiciones. Es un privilegio estar en los caminos del Señor. Sin embargo, aun cuando Dios tiene muchas cosas para darnos, nunca tendremos un cristianismo pleno hasta que descubramos lo que nosotros podemos darle a Dios, lo que nosotros podemos entregarle al Señor. Y más en estos tiempos que vivimos, que hay un crecimiento exponencial de la población. Sin embargo, el crecimiento de la iglesia ha sido lento.
Y hay algunos problemas por el cual el crecimiento ha sido lento. Un autor sobre plantar el futuro, el doctor Ron, plantea 3 problemas. El primer problema del crecimiento lento es porque nuestra prioridad en la iglesia somos nosotros mismos y no los perdidos. Si le damos una vuelta a este pensamiento, a veces nosotros tenemos una actitud un poco ensimismada, ¿no? Un poco egoísta, centrada en nosotros mismos. Ponemos la prioridad nuestra antes de los perdidos. En la junta de iglesia se toman decisiones, pero no hay ningún perdido, ¿cierto? Ningún fuera que no sea miembro de la iglesia que esté ahí diciendo: esto es lo que necesito yo para poder integrarme en la iglesia. Entonces, en ese sentido, tiene razón el pastor. A veces tomamos decisiones pensando en nuestras propias necesidades y no en las necesidades de aquellas personas que potencialmente podrían integrar a la iglesia. Y él decía, sería bueno poner una silla vacía ahí en la junta de iglesia que represente a los que no son miembros y que necesitamos alcanzar. Y la regla es: tomen siempre las decisiones basadas en las próximas 100 personas que esperan alcanzar y no en las 100 que ya tienen. Mateo 9:36 dice el Señor: y viendo multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué quebrantaba y angustiaba el corazón del Señor? Ver a las ovejas angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Ver esas multitudes que estaban en la perdición, que estaban lejos de Dios. Y ese texto debiera hacernos reflexionar si yo estoy quebrantado también por esa misma preocupación de Jesús. Quebranta mi corazón lo que quebrantó el corazón de Jesús, que eran las multitudes sin pastor. Soy movido a compasión cuando veo gente que no conoce a Jesús. Dice, tenemos que preocuparnos de las necesidades de aquellas personas que no conocen a Dios y no estar centrados en nosotros mismos. El segundo problema es: debemos comunicarnos mejor. A veces nuestro mensaje tiene algunas interferencias. Incluso cuando hablamos con otras personas o invitamos al culto y cantamos algunos de nuestros himnos, hay palabras que no se entienden. Una vez entró una persona a la iglesia y se cantó un himno que hablaba sobre las gavillas, que hay que llevar las gavillas al Señor, hay que llevarse. Y él preguntaba: ¿qué es la gavilla? Son términos agrícolas que a veces están alejados de nuestro léxico. Entonces no se entiende. Por eso el Señor, en 1 Corintios 9, Pablo dice: me he hecho a todos para alcanzar a todos. Me he hecho judío para alcanzar a judíos. Me he hecho gentil para alcanzar a gentil. Me he hecho débil para alcanzar a los débiles. Y el pastor Ron dice que hay 7 puntos básicos del crecimiento de la iglesia. Interesante, 7 puntos básicos del crecimiento de la iglesia. El primero es obvio. Dice el tamaño del templo. Si se construye el templo con una capacidad para 50 personas, va a quedar siempre en 50 personas. A menos que después hagamos un segundo turno o se divida la iglesia en plantación de iglesia. ¿No? Ese es el tamaño del templo. El primero. El segundo es el liderazgo. Cuando los líderes están muy concentrados en ver a las personas, visitar a cada hermano y que el pastor está siempre ahí
pendiente de cada uno de nosotros, la iglesia lo ofrece porque todo el esfuerzo se enfoca en nosotros, en el de rescatar el manito de vida. ¿Cuál es la función de los líderes? Es capacitar los dones y los talentos para trabajar para Dios. Como decíamos, la mejor forma de permanecer en la iglesia es trabajar para Dios. Y los líderes tienen que capacitar y discipular para que los hermanos hagan esa misión. Porque, vuelvo a repetir, la predicación no es un don, no es un talento, es una misión, es un mandato. Y que si nosotros no lo cumplimos, vamos a morir espiritualmente. Y nuestra experiencia cristiana va a ser de fracaso en fracaso, en vez de ser de victoria en victoria. El tercer punto para el crecimiento de la iglesia es la manera de evangelizar o la manera en que no se lo hace. Es decir, para crecer como iglesia nosotros tenemos que tener un estilo de vida 24/7. En todo momento estar testificando, predicando nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos, en nuestro hogar, en nuestro lugar donde vamos, donde estamos, 24/7. Es la forma de evangelizar y ahí va a haber crecimiento de iglesia. Cuarto punto, los cultos públicos de su iglesia. El culto público debe ser espiritual. Que los hermanos digan, uy, que con ganas de venir el próximo sábado. Que se sientan felices de llevar a sus amigos a la iglesia. No, yo te quiero llevar, invitar porque no te lo puedes perder. Y que se sientan ansiosos de regresar a la próxima reunión. Que cuando lleguen las horas ya de la reunión, los pies comiencen a inquietarse, ¿no? Ya es la hora, yo tengo que partir para allá. Cultos públicos atractivos, espirituales, profundamente espirituales. Quinto punto para el crecimiento, dice, la iglesia tiene que estar organizada para cumplir la misión. Todos miembros involucrados, todos tenemos que participar en los planes y programas de la iglesia. Todos tenemos una labor que hacer y la iglesia debe organizarse para que los dones y los talentos de todos puedan impulsar la misión. Por lo tanto, tenemos que ser capacitados, ser discípulos y discipular a otros, a todos los que estén dispuestos a servir al Señor, organizados para cumplir la gran comisión. Y el sexto punto del crecimiento de la iglesia es las relaciones humanas. Toda la organización está compuesta por relaciones humanas. Por lo tanto, una iglesia fría, que no es porfiada, no es cálida, no va a traer. Los hermanos tienen que amarse mutuamente. Que los de afuera digan, uy, ¿cómo se aman estos cristianos? Que quieran realmente a los perdidos, que quieran tenerlos en este lugar, que los inviten a participar. Es decir, la base del evangelio es el amor, las relaciones humanas, fundamentales. Y finalmente la visión. ¿Cuán grande queremos que crezca nuestra iglesia? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de atraer a los perdidos a Jesús? Aquí, en la visión, todo parte con un pensamiento. ¿Cuáles son los blancos que debo alcanzar? ¿Cuáles son las metas? Entonces, dice, el de Juan dice que logramos poco porque intentamos poco. Tenemos que ponernos altos ideales, altas metas para alcanzar. Pero el crecimiento de iglesia no es lo mismo que simplemente llenar todas las sillas de la iglesia. Eso no es crecimiento. Hay iglesias que son grandes, a veces multitudes,
Pero ¿será eso crecimiento de la iglesia? ¿Que la iglesia crezca el número? Es importante crecer el número, pero para cumplir la misión, la iglesia tiene que crecer en discipulado. Que los hermanos sean discípulos verdaderamente. Porque si no, no es crecimiento, es hinchazón. La hinchazón es algo que, un mecanismo de defensa que el organismo, ¿cierto? Porque hay una herida. Pero no es que haya crecido, sino que está hinchado por algo malo que hay. Un mecanismo de defensa. Por lo tanto, tenemos que crecer, pero también tenemos que crecer espiritualmente. En números y espiritualmente. Y acá hay el otro lado de la moneda que también es conservar. No solo crecer, sino que por un lado también evitar cerrar la puerta de atrás para que los hermanos no se vayan de la iglesia. Hay una historia que ilustra esto, ¿no? Que dice que había un joven, le vamos a poner nombre Juan, jovencito, que iba a la iglesia, pero ahí no se sentía muy cómodo porque no conocía a nadie, no tenía ningún amigo y no le daban participación, estaba se sentía un poco incómodo, fuera de lugar y se sentía mal por ese lado, se sentía aislado y dice que poco a poco después se fue perdiendo de la iglesia, cada vez iba menos seguido. Y él se iba, en sus momentos libres, se iba a la plaza cerca de su casa, y ahí en la plaza se sentaba a pensar, a meditar. De repente vio que cerca de ahí en una esquina había un montón de jóvenes que se veía que no andaban muy bien vestidos, que andaban jóvenes que fumaban, que tenían malos hábitos. Pero uno de ellos se acercó y conversó con él. Le preguntó cómo estaba, cómo se llamaba, quién era. Y ahí entonces se acercó otro de ese grupo y comenzaron a dialogar. Y Juan estaba medio reticente porque lo veía así a ellos, como jóvenes que perdían el tiempo en la esquina. Pero ya, y él un poco cortante y después se fue. Pasaron los días, y Juan volvió a la placita y ahí estaban un grupo de jóvenes. Ahora se acercaron más jóvenes de ese grupo a conversar. Hola, ¿cómo estás? Hola. Y ahora era más efusivo, se saludaban de mano. Esos saludos que se hacen los jóvenes, chócala y esto y ya está. Conversaban. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Se interesaban en él. Estaban preocupados por él, porque le tenían afecto. Y él sentía eso. Aunque él tenía un poco de recelo con eso, poco a poco fue abriéndose y fue entablando una amistad con él. Un tipo de vínculo ahí. Y así, al siguiente ocasión, volvió a encontrarse con los amiguitos ahí en la placita y volvió otra vez, ahora más efusivo todavía, ahora aquí ya estaba todo el grupo alrededor de él y conversaba y él los fue conociendo cada uno por sus nombres y otra vez saluditos así, cada uno, un montón. Tenía una vecina vio esa escena y se preocupó y fue a contarle a la mamá de Juan. Oye, mira a tu hijo ahí con un grupo mandillero, ten cuidado, con malas costumbres. Puede ser una mala influencia para tu hijo. Entonces la mamá habló con Juan. Oye, dice que te vieron ahí con un grupo de pandilleros en la esquina ahí en la plaza. Entonces Juan le dice, no, le dice, no te expreses así de mis amigos. Ahora ya eres sus amigos. Hermanos queridos, a veces lo que nos falta como iglesia es tener esa calidez, ese amor, ese vínculo, que no, a veces los jóvenes y los hermanos y
visita y no lo encuentran, y lo encuentran afuera. Pero necesitamos encontrar amigos para Dios aquí, en nuestra iglesia. Porque una persona deja la iglesia precisamente por eso, porque no tiene amigos, tiene vínculos. Dice que el porcentaje, mayormente las personas que dejan la iglesia o que llegan a la iglesia son por los familiares, pero también por los amigos. Eso es lo fundamental. Familiares y amigos, ese es el núcleo. Y si nosotros no tenemos amistades, vamos a perder un vínculo importante. Entonces, aquí el evangelismo de la amistad. El Señor, el método de Cristo, se trataba con los hombres como quien deseaba hacer el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza. Y al final le decía, sí. Pero a veces nosotros vamos directo a sígueme. Ni atendemos sus necesidades, ni ganamos su confianza, ni establecemos ningún vínculo. Entonces la importancia del método de Cristo, que es el único que dará éxito. Es importante, hermanos, considerar todo esto. El poder que tiene la amistad. Bueno, hay varias estadísticas que mencionan justamente lo que le vengo diciendo, ¿no? Pero la religión tiene que ser con amistad. Yo antes de entrar a la iglesia también, mis mayores amistades estaban fuera. Pero después me desvinculé de ese ambiente y mis amistades están acá ahora. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos hacer del vínculo de la amistad una herramienta evangelizadora. Pero nosotros en la vida espiritual, hermanos, esto tomémoslo muy en cuenta. Para crecer, para nacer no necesitamos, en el bautismo, no necesitamos hacer nada, solamente entregarnos a Cristo. Pero para crecer en la experiencia espiritual y en la gracia del Señor, necesitamos estudiar la Biblia diariamente. Porque ese es el pan, el alimento. Así como usted no deja de comer todos los días, también espiritualmente necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos la oración, orar, para que nuestra vida espiritual sea exitosa. Porque la oración es como el aliento del alma. No podemos vivir sin respirar. Y necesitamos también llevar una alma a Cristo, predicar el Evangelio, buscar a alguien para compartir la fe. Y eso en la vida física viene representado con el ejercicio físico, ¿cierto? Porque el ejercicio físico es importante para mover el cuerpo, para tonificar el cuerpo, para nuestra salud. Y la obra misionera es también para nuestra salud espiritual. Y esto es como el niño, que para nacer tampoco tiene que hacer nada, simplemente nace. Pero para desarrollarse, el niño tiene que comer, tiene que respirar, tiene que moverse. ¿Verdad? Así también, cuando hemos nacido de nuevo en la vida espiritual, necesitamos todos estos elementos. Hay una cita que dice que alguien diga que está listo para encontrarse con Jesús sin nunca haber traído a una persona para Cristo es una utopía. Es un desafío esta cita. Si realmente estamos listos para encontrarnos con el Señor, tenemos que dar frutos. Por lo tanto, busquemos a alguien para compartir el Evangelio. No es para el Evangelio, no es para nosotros solitos.
Hay otra cita que dice, todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua de la vida llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. Y otra dice, el primer impulso de un corazón regenerado es el deseo de buscar a otras personas para Cristo. ¿Cuál es el primer impulso de un corazón regenerado? Buscar a otra persona para Cristo. Hermanos, la amistad tiene un poder incalculable para llevar el Evangelio. Tenemos que buscar a las personas donde se encuentran. Hablar primero de las cosas que a ellos les interesan, ¿no? Y aprendernos el nombre de ellos, aprendernos su fecha de nacimiento, las preocupaciones que ellos tienen. Y cuando esa persona llega a la conclusión de que tú eres su amigo, entonces va a estar lista para abrir su corazón a Jesús. Cuando él diga, no, este es mi amigo, yo confío en él, entonces va a estar dispuesto para el siguiente paso. No olvides conquistar el corazón de esa persona. Una persona buscando a una persona y esa persona contando lo que Jesús ha hecho en su vida. Hermanos queridos, bueno, esto es lo que dice Ron, el doctor Ron, acerca de su libro Plantar el Futuro. Pero algunos dicen, pero ¿será que es cierto que funcionará? ¿Será real? Bueno, yo quiero contarles que en cierta ocasión me fui a vivir a Santiago. Estuve allí desde enero, más o menos hasta junio, y estudié ahí tercero medio en Santiago. Y en medio año, primer semestre. Y llegaron al departamento donde nosotros vivíamos, una pareja de ancianitos, y dijeron, vamos a buscar la iglesia. Ellos eran evangélicos, estaban buscando una iglesia evangélica, y yo les vamos para allá. Caminamos, preguntando, hasta el final. La única iglesia que encontramos fue la iglesia adventista, el séptimo día. Y faltaba como media hora todavía para que comenzara el culto el día miércoles. Pero como nos vieron ahí parados, ahí había un guardatiempo dentro, un hermano que vivía ahí con su esposa y su hijita. Y nos hizo pasar. Pasa, falta un poquito para que comience la reunión, pero les voy a mostrar las dependencias del templo. Y nos dio un paseo por todas las dependencias. Además que había un jardín muy bonito que él mismo había cultivado y conservado. Tenía el don de la jardinería. Y nos quedó gustando, bonito fue el culto, pedido de oración. Y después nos fuimos. Pero después, la otra reunión que nos invitó, que habíamos invitado el día sábado y todo, y el día miércoles, empecé a ir yo solito. No, ya los ancianitos solamente una vez me acompañaron, la primera y la única. Y empecé a ir, y después del culto, el hermano Oscar empezó a conversar, me invitaba ahí donde vivía él, y me dio amistad, me dio calidez, conocí a mi bebé, su esposa. Después hubo una semana santa, ¿no? De reuniones todos los días, y había que llenar una ficha que decía la asistencia. Al final un premio, yo tengo que ganar ese premio, iba todas las noches. Al final era el premio, me lo gané. Era un camino a Cristo. Que también me lo leí entero. Y en la portada de ese camino a Cristo estaba Jesús sonriente, con un callado y una ovejita en su brazo. Jesús sonriente, pocas veces vemos Jesús sonriente en los padres. Estaba allí. Y yo empecé a seguir yendo. Después encontré que el hermano me regalaba libritos, me regalaba folletos, me regalaba
seguí yendo y encontré dentro de la reunión que el inspector del colegio donde yo asistía estaba ahí en el instituto también, era miembro de la iglesia. También me brindó amistad, incluso algunas veces me pasaba a buscar. Me pasaba a buscar en su moto y me llevaba hasta el colegio. Y el colegio quedaba lejos. En la moto nos demoramos media hora. El micro era 1 hora de viaje. Oscuro tenía que ir. Bueno, llegó el momento en que tenía que regresar al Ica. Me llevaba todos esos folletitos, el cariño del hermano, la dirección de aquí de la iglesia. Y cuando llegué aquí tomé un taxi y en el taxi cuando me bajé quedó un maletincito con todos los folletos que el hermano me había regalado de material. Y dije, no, qué pena, y ahí me desalenté un poco. Después dije, yo voy a ir a la iglesia aquí y no conozco a nadie, no tengo ningún amigo. Y los pocos que sé que asisten ahí no son amigos míos. Y por otro lado aparecieron mis amigos del deporte, de la escuela. Allá están mis amigos. Así que 16 años tenía allá. Tercero medio. Así que me puse a estudiar, me puse a entrenar, a practicar deporte. Y quedó como stand-by eso. Después cuando pasaron 4 años. Después cuando cumplí ya los 20 años, ya estaba en la universidad. Un día, vacaciones a Santiago nuevamente. Y dije, me voy a encontrar con mi amigo. Y yo voy a la iglesia. Y llegué a la iglesia y el amigo no estaba. Y por ahí alguien me dio su teléfono, su dirección, porque tampoco tenía el teléfono. Así que vivía en Puente Alto, súper lejos. Y la iglesia donde yo estaba en Ñuñoa, a alta distancia. Así que yo tomé, mi hermano me llevó en auto, solo. Llegamos, tuvimos un reencuentro con el hermano, me invitó, fue bonito. Por fin me encontré con mi amigo. No estaba ni en la iglesia, tuve que ir a su casa. Ya está invitado para el sábado a la iglesia aquí, por teatro. Yo invitaba a la iglesia por teatro. Yo vivía por el Estadio Nacional. Y yo ese día me levanté un poco más temprano que nunca, había que tomar 2 locomociones para llegar allá. Y la miro a la vuelta de la rueda. Y de oscuro llegué allá y llegué como a las 8 de la mañana. Allá estaba el hermano esperando. Nos fuimos a pie, caminando hasta la iglesia, que era una casita chica, poquitos hermanos, consejo de maestro, con la sabática, con su bebida. Yo estaba muy contento porque era una experiencia nueva, una iglesia tan chiquita, tan lejos. Había otro año y empecé bueno, después nos fuimos a almorzar a la casa. Oye, así yo nunca había comido tanta ensalada, así, un plato lleno de ensalada, no un poquitito para acompañar, no, un plato lleno de ensalada. Comida vegetariana, pan integral hecho en casa, muy emocionante. Y el hermano que no ganaba mucho, sin embargo, tenía una colección de libros, vitrina de libros. Y ¿dónde sacarás tanta plata? Para tener tantos libros. Y tenía, bueno, hasta un piano que compré para que la hija me tirara. Y yo me fui gozoso. Después del almuerzo, a las 3 de la tarde, obra misionera, hermano. Primera vez que hacía obra misionera, invitó a visitar a un hermanito que no había ido a la iglesia. Después a dar estudios bíblicos a unos interesados. Y en ese entonces el hermano andaba equipado con la tecnología del momento, con esa para proyectar filminas así, que le siguen en círculo, proyectando la imagen. Así que todo eso era, el estudio bíblico era para mí.
sobre misionero, vamos a una rica universidad, me fueron a dejar el paradero, ya era tarde de noche. Tomar las 2 micros que necesitaba para volver. Me despidieron con un cariño así, tan grande. Yo arriba del bus, y ellos así, sonrientes, saludando. Dice, ¿será para mí eso? ¿Se habrán encontrado con alguna amiga y miraba para hablar? No, el saludo de despedida era para mí. Eran mis amigos. Y ya, partimos del bus, el viaje era largo. Y yo con esa alegría, esa paz, dije, no, yo esta experiencia que tuve hoy día, yo tengo que contarla, ¿no? Es mucha la alegría. Así que al lado se sentó una señorita y empecé a contar, a conversar, a hablar, y después empecé a contar todo lo que había vivido ese día. Y la chica se reía, porque allá no son muchos en Santiago de conversar nadie con nadie. Yo desbordaba ya de alegría contándole a la desconocida que estaba ahí dando testimonio. No, y así, hermano, la alegría de la amistad, de participar. Ahora los que eran mis amigos antes, ya cuando los veo, los saludamos, todos, esas amistades, como que quedó. Ya no había actividades juntos, no había momentos. Ahora los amigos están aquí, en la iglesia. Amén. Y cuando un amigo se va de la iglesia, es triste, porque ya uno sabe que ya no lo va a ver, más. Por eso, hermano, yo ayer fui a visitar a un amigo que ya no veía en la iglesia hace tiempo. ¿Qué pasó? ¿La pandemia? O si ya de antes de la pandemia ya no estaba ayer. Y triste, porque yo antes lo había visto con otro espíritu. Ahora estaba un espíritu cambiado. Me dio tristeza por esto. ¿Cuán importantes son las amistades? ¿Sabe que cuando llegué después de Arica, después de ver al hermano Oscar y su familia, ahora sí fue a la iglesia? Yo llegué con usted, llegué con todos pensamos, este es un hermano de iglesia, que seguramente viene de visita o viene trasladado. Yo venía a mi cuadra, con todos me veían en la iglesia. Y yo pensaban todos que yo estaba bautizado. Entonces, empezó la campaña de la Semana Santa. Y ese mismo año yo estaba haciendo obra misionera, ganando almas para Dios en una filial. Y después resulta que yo era el que estaba bautizando el rey. Todo por el cariño de la amistad. Hermanos, seamos amigos. Ganemos amigos para Dios. Alcanzando a los no alcanzados. Pero para ello, el Evangelio tiene que alcanzar un amigo en él. Que podamos ganar a otros para Jesús. Que esa sea nuestra pasión. Que esa sea nuestra motivación. Porque también eso va a ser lo que nos va a dar vida espiritual. Amén. Solamente podamos permanecer con un salud espiritual, estudiando la Biblia, orando y llevando un alma para Cristo. Si no lo hacemos, vamos a morir. No, pero yo estoy respirando, sí, tu corazón late, tus pulmones se llenan de aire, pero sin Cristo estamos muertos. Sin embargo, físicamente podemos estar muertos, pero si hemos ido al descanso en Cristo, con la esperanza en el Señor, no morirá eternamente, sino que vivirá, dice el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que esa misión sea la misión de Dios, sea tu misión. Que Dios nos bendiga. Y yo quiero ver cuántos quieren llevar un alma para Cristo y cumplir la misión. Amén. Amén. Gloria a Dios.